Celebramos la Eucaristía del miércoles, mitad de semana, para pedirle al Señor que hoy nos deje descansar en su presencia de todas nuestras preocupaciones, que nos dé la paz que tal vez no merezcan nuestros corazones, pero que necesitamos, que nos dé una nueva alegría de vivir, de tal manera que podamos desterrar de nuestro interior todas las malas acciones, las malas decisiones, los malos pensamientos, las malas palabras y cualquiera otra cosa que no nos permita ni ser felices nosotros como individuos, ni hacer feliz a nadie más. Y la razón por la que desde el principio Dios quiere que vivamos en comunidad, primero en la comunidad de la familia núcleo, luego en la comunidad de la iglesia verdadera y de la sociedad en general. Vivir en comunidad donde impere en primer lugar no el amor, porque en nombre del amor se cometen muchas aberraciones, donde impere el respeto por Dios sobre todas las cosas, por ti mismo como persona, y decimos siempre como obra maestra de la creación, hijo amado de Dios, y por la gente, las personas que Dios puso en tu camino. Y debo saber que no las puso en mi camino para que yo les haga pedazos la vida, los haga sufrir, los desbarate, los humille, los maltrate, los traicione, los golpee o los abandone. Los puso en mi camino para que yo les ame con todo el corazón, les respete como obra maestra de la creación, trabaje para que sean felices y les muestre el camino correcto por el cual pueden llegar a Dios y por ende a la salvación de sus almas. Veamos eso mejor en la primera lectura de hoy. Habla San Pablo y habla a los efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes? Hay una coma y añade los gentiles. Y eso es importante, porque esa gracia, según el pueblo hebreo, según los judíos, era solamente para ellos. Ellos son el pueblo elegido. Por ende, esa gracia, ese Mesías, esas promesas, esa alianza, era solo para ellos. Cristo irrumpe en la historia humana haciéndose hombre como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Debe estar claro. Y cuando eso sucede, viene pobre entre los más pobres, humilde, sumamente humilde, naciendo en pesebre, de familia pobre, y con características que no eran las de un rey, las de un soberano. Por ende, el pueblo hebreo, el pueblo judío que lo esperaba, cuando no llegó con las altas expectativas que ellos tenían del Mesías, lo rechazaron, no lo aceptaron. Muy pocos lo conocieron, lo amaron y lo siguieron, pero en su mayoría no fue así. De momento, y un día en la vida de Pablo, iba Saulo de Tarso cumpliendo con lo que era su misión, con lo que él mejor sabía hacer como fariseo, como hombre religioso, como defensor de la ley de Moisés inclusive. Iba persiguiendo a cualquiera que se opusiese a esa ley, a esa religión judía. Los perseguía, los metía presos, los mataba, hacía de todo con ellos, creyendo, y por eso lo hacía, que cuando él cumplía con esa misión estaba honrando a Dios, cumplía con la voluntad de Dios. Estaba equivocado, pero hasta ahora no lo sabía. En una de esas persecuciones, todos lo sabemos, camino a Damasco, Jesús resucitado y en persona se le aparece. Lo tumba, no dice del caballo, pero lo mencionamos siempre y está bien. Lo tumba de su montadura
Hoy vamos a decir, lo tumba de su orgullo, de su soberbia, de su vicio cochino, de su mentira, de su doble vida, de su apatía por la religión verdadera. Lo tumba de su porquería de vida y lo hace rodar por el suelo y lo deja ciego para que vea la tiniebla, la oscuridad en la que vive por canjear mentiras o poner mentiras en el lugar de la verdad. Conocemos bien la historia, no hay que repetirla. Saulo de Tarso recobró la vista y va a pasar de ser Saulo el perseguidor a ser San Pablo el promulgador. Y Pablo, como es lo cotidiano, comienza anunciando ese evangelio, ese Mesías, esa buena noticia a los judíos, que era lo lógico, eran el pueblo elegido. Viendo que esto cierra en su corazón, se abre a los gentiles. ¿Y cuál es su grandeza? Su sorpresa. Cuando el mismo Dios, el mismo Cristo de la gloria, el Espíritu Santo le hacen ver que lo quieren a él, al converso, al que no es apóstol, pero es más grande que todos los demás apóstoles, para que sea luz de los gentiles, para que él lleve el evangelio a aquellos que no son el pueblo elegido en primera instancia, pero que abriendo su corazón aceptaron al Espíritu Santo, se hicieron bautizar y confirmar, entraron dentro del quehacer de la iglesia verdadera que Cristo vino a fundar, y hasta hoy tú y yo pertenecemos a esta iglesia por esa gracia. ¿Qué dice Pablo de ti y de mí en esta lectura a través de su persona? Dice que él ha recibido esa bendición, esa gracia, que él es administrador de esa multiforme gracia y que lo es por instancia del Espíritu Santo de Dios. Fíjate un detalle, el nivel de humildad sin perder la categoría, que es muy importante. Se nombra el último, yo soy el último de todos, hay una coma y dice de todos los santos. Él reconoce su nivel de santidad por el encuentro personal que ha tenido con Cristo. Pero eso no lo convierte en un soberbio e engreído, prepotente y arrogante. Eso lo mantiene en un nivel de mansedumbre que se pueda cumplir en él lo que decía el Bautista y lo que siempre repetimos: Señor, que quien me mire te vea. Así, ese espíritu que fue revelado por obra, ese Mesías que fue revelado por obra del Espíritu Santo, Pablo lo ha conocido y ahora lo está dando a conocer. ¿Eso de qué nos sirve a ti y a mí? Si Pablo, siendo Saulo el peor de todos, logró llamar la atención de Dios y Dios se fijó en él, eso me dice a mí que a pesar de mi pecado, de mi soberbia, de mi mentira y de cualquier cosa fea que pueda haber en mi vida, entiéndase en tu vida también, aún así el Dios de amor con amor te puede mirar, pedirte un arrepentimiento sincero de culpas y pecados, acompañarte al sacramento de la confesión para allí limpiarte y purificarte de culpas y pecados y darte una nueva oportunidad para que en ti y en mí muera el hombre viejo, muera el pecado, muera el vicio, muera toda la basura, los escombros que hemos acumulado en nuestro corazón por ignorancia, por dejadez, por poca vergüenza o simplemente porque en ocasiones nos endiosamos a nosotros mismos y queremos ocupar el lugar de Dios. San Pablo hoy se nos presenta como una gran alternativa. Hay para ti y para mí una oportunidad si la sabemos aprovechar, si detenemos la vida mundana en nuestro corazón y empezamos a buscar una vida en santidad, si dejamos lo corrupto de este mundo por lo santo en el reino de los cielos, y si aprendemos a hablar con Dios, a hablar de Dios y a poner en práctica lo que Dios en su palabra nos pide. Entonces pide al Señor que a través de esta primera lectura sientas el toque de Dios en tu corazón. Desees de verdad cambiar toda tu existencia,
para poder recuperar lo que quede de la familia, lo que quede de los hijos que los hemos en ocasiones echado a perder, y otra vez podamos atraerlos a la casa de papá, verlos entrar por la vida sacramental, participar de la gracia en la iglesia verdadera y que sus almas puedan salvarse. Pídeselo hoy a Dios como una gracia. Pídeselo con estas palabras o algunas parecidas. Señor, te lo suplico, no me dejes vivir como un condenado, si ya mi alma por tu sangre preciosa ha sido lavada. No me dejes vivir como un miserable, si al final tú me prometes que yo soy el dueño de tu infinita misericordia. No permitas, oh Dios, que yo sea un infeliz, y menos permitas que yo le haga la vida infelices a los demás. Si fui puesto en esta familia para recapitularlo todo en ti, para llevarlos todos a tu presencia, para convertirme a tu gracia y atraerlos a ellos con lazos de amor. Habla con Dios, órale a Dios, pídele al Señor, porque hay una verdad que no podemos evitar. Has nacido en su día, has crecido, has vivido, has hecho y deshecho, y en su día también te vas a morir. Y conocemos la consigna. Aquel que sabiendo que Dios existe, vive como si Dios no existiera, que sabiendo que Dios me pide amar, vivo odiando y entre peleas y conflictos. Sabiendo que es el Dios fiel, soy infiel a Dios, a mi pareja, a mis hijos, a mí mismo y al mundo creado. Y sabiendo que Dios me manda a amarlo a Él sobre todas las cosas, o me he endiosado a mí mismo o he puesto a otra persona u otra cosa material en el lugar de Dios. Pide hoy al Señor el don de la conversión para que puedas salvarte y salvar a los tuyos, para que puedas entrar al banquete, primero al eucarístico y comerte a Dios, y luego al banquete eterno, pero en el reino de los cielos. Que esta palabra permee toda tu existencia, que te haga de nuevo y que te ayude a trabajar todos los días por tu salvación y la salvación de todos los demás.